Hola cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más de nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto en el título y en la miniatura de este vídeo, vamos a hablar sobre una nueva playa, sobre una nueva sablera que vais a tener disponible en nuestra lista de reproducciones de este verano, que se llama Sableres de Asturias. Hoy hablamos de la playa de San Lorenzo, que está ubicada en Xixón, y es una de las más populares de Asturias. Vamos a dejaros un poco de información y también unos consejos al final del vídeo mientras vemos imágenes que hemos grabado nosotros. La playa de San Lorenzo está situada en pleno centro de Xixón, con una longitud de 1.550 metros y forma de concha. Es una de las playas más emblemáticas de Asturias. Se prolonga desde la escalera 0, la Cantábrica, situada tras la iglesia de San Pedro, hasta la escalera número 16, zona popularmente conocida como el Tostadero, en la desembocadura del río Piles. No obstante, se extiende una zona rocosa durante 300 metros más hasta el Mayán de Tierra, llegando a alcanzar una longitud total de unos 1,8 kilómetros. Paralela a ella discurre el Paseo del Muro de San Lorenzo, que continúa hacia el este más allá de la propia playa, con la conocida Senda Costera del Cervigón, un recorrido marítimo de más de 2 kilómetros que nos acerca a otras playas como la del Rinconín o la de Peñarrubia. La playa se consideraba por los xisoneses inhóspita y peligrosa, debido a sus fuertes mareas, vientos y el gran tamaño de los arenales. En 1867 se proyecta el plan de ensanche de Xixón sobre los arenales de la playa, dando origen al barrio de la Arena. En 1874 se funda el primer balneario, que llegarían a ser 4, las Carolinas, la Cantábrica, la Sultana y la Favorita, comprendidos entre la escalera 0 y 5, y siendo visibles algunos de sus restos hoy en día. El último cerró en 1936, no sin antes dejar la moda burguesa de los baños de ola entre los xisoneses. En enero de 1986 se hunde frente a las costas de la bahía el barco carbonero Castillo de Salas, que provoca una persistente contaminación de las aguas y de la arena con el carbón aún en la actualidad. El Muro, emblemático paseo marítimo que fue construido entre 1907 y 1916. Destaca la construcción de la escalerona, escalinata monumental en 1933, y las reformas del paseo que se sucedieron entre los años 1951 y hasta la actual en 1993. La playa se caracteriza por tener una arena fina y tostada. El oleaje es moderado fuerte y se distinguen 3 zonas de baño diferenciadas y vigiladas por los socorristas. Escalerona, escalera 4, centro, escaleras 7 y 8 y Piles, escalera 12. Normalmente la zona de la escalerona es la que presenta mejores condiciones de oleaje para el baño. La gran amplitud de las mareas que se da en esta playa condiciona mucho por su anchura. La zona centro se considera de riesgo para los bañistas por las fuertes corrientes cortas debidas a los desniveles por corrimientos de arena. La zona de la desembocadura del Piles también se califica como tal por las corrientes de agua, desniveles de arena y el gran volumen de agua en algunas mareas. Su alta ocupación y su ubicación en pleno centro urbano de la ciudad garantiza todo tipo de servicios: duchas, lavapiés, alquiler de tumbonas y hamacas, guardarropa, taquillas, aseos, fuentes de agua, así como la oficina de turismo a la altura de la escalera 4. Cuenta con servicios de salvamento desde principios de mayo, presta vigilancia fines de semana y festivos, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de forma permanente en horario de 10 de la mañana a 9 horas. La central de salvamento se encuentra instalada en la escalera número 12 y cuenta con servicio de megafonía e información, emitiendo partes meteorológicos y del estado de la mar cada hora. En el mismo edificio de servicios se encuentra una sede de la policía local. Debido a su gran tamaño e integración urbana, es muy fácilmente accesible para todos los medios de transporte. La playa está preparada para el voliplaya, con 2 pistas en la escalera 15, y el fútbol playa, que se practica a la altura de las escaleras 7 y 8 cuando la marea lo permite. Otros deportes marítimos como el surf, el kayak de mar o el windsurf también tienen lugar en esta playa. Desde el 2006, en julio, se celebra el Festival Aéreo de Xixón, que trae a miles de espectadores. Por motivo de la Semana Grande, o Semanona, hay un espectáculo de pirotecnia nocturno entre el 14 y el 15 de agosto, conocido como los Fuegos de Begoña, al ser esta la patrona oficiosa de Xixón. En el verano del año 2010 se hizo por primera vez la bandera Ecoplayas, que fue conseguida de nuevo para la temporada 2011. También para el año 2011 se ha conseguido el reconocimiento Q de calidad turística. Antes de finalizar el vídeo, cronistas, permitidme 2 recomendaciones antes de ir a esta playa de San Lorenzo en Xixón.
La primera de ellas es que miréis antes el estado de la marea, ya que si está alta es imposible acceder a la playa para el baño, ya que el agua pega en el muro, y también lo más probable es que os encontréis bandera roja que prohíbe el baño. La segunda recomendación es que vayáis temprano por la mañana o que consultéis el tráfico y cuánta gente hay por la ciudad, ya que normalmente los aparcamientos de zona azul o los públicos se llenan y por lo tanto deberéis de meter el coche en un parking, que suelen ser bastante caros a pesar de que van por el tiempo, van en función del tiempo que estéis tengáis el coche estacionado allí. Muchísimas gracias por vernos hasta el final de este vídeo, cronistas. Recordad suscribiros y activar la campanita de las notificaciones para no perderos próximos vídeos. Es totalmente gratuito. Recordad también compartir este vídeo con vuestros amigos, amigas, familiares, vecinos, vecinas. Dejarnos vuestro like y comentario por aquí abajo y seguirnos en nuestra cuenta oficial de Instagram, Crónicas_Asturias, que está apareciendo ahora mismo en la pantalla. Por lo demás, un saludo y nos vemos el domingo que viene a las 12 de la mañana, como siempre, cronistas, aquí en Crónicas de Asturias.